Primero deciros que siempre digo que quiero ser breve y conciso, nunca lo consigo. Soy de la zona de Juan Carlos, por lo cual con eso os digo todo. Vamos a hablar hoy del diagnóstico de la realidad reseñera de la provincia de Segovia, que menuda temática me ha tocado. Hubiese preferido hablar de bolsas de plástico sostenibles, la verdad. Pero bueno, ¿quiénes somos? Empezamos primero. Yo soy Héctor García, soy técnico de la Asociación Forestal de Segovia. Ahí tenemos a mi compañera Marta Cebrián y bueno, somos una asociación de propietarios que contamos con más de 300 socios y alrededor de 43.000 hectáreas asociadas. Formamos parte de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, que como veis en la parte de arriba, pues tenemos una asociación en cada provincia, es decir, que damos guerra en cada territorio. Aparte, pues bueno, formamos parte de grupos operativos, asociaciones nacionales, mesas sectoriales, patronatos y bueno, proyectos europeos. Seguimos con ello, vamos a ir un poco a lo importante que me pasa, como digo, como Juan Carlos, que tengo muchas cosas que contar y no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo. Primero vamos a hacer un análisis de la superficie forestal de Segovia, haciendo una comparativa de superficie forestal respecto de la superficie provincial al tamaño medio de la parcela. Como observáis, al puntero, pues haciendo una valoración, una comparativa entre superficie provincial y forestal, pues vemos que la mayor superficie forestal que existe creo que no lo he un acento. Si no lo tengo en la mano, no pasa nada. Bueno, proseguimos. Haciendo una comparativa de superficie provincial y forestal, quien tiene mayor porcentaje de superficie forestal, pues, perdón, es la provincia de Ávila. En cambio, la que menos tiene es la provincia de Valladolid. En el caso de Segovia, como observamos, pues tenemos aproximadamente una superficie forestal del 47% respecto al total provincial. Haciendo un balance de la superficie pública sobre la superficie privada, pues tenemos en cuenta la superficie pública de Palencia es la mayor, 81%. En cambio, la de Salamanca, como puede ser lógico, es la menor, es la que tiene mayor superficie privada. En este caso, Segovia, contamos con un 50-50, un 54% de superficie pública, superficie privada aproximadamente. Luego seguimos con el análisis de la superficie, en este caso forestal de Segovia, pues según el cuarto inventario nacional, pues haciendo una comparativa de número de pies y clase diamétrica y una comparativa de la fracción de cavidad cubierta, pues observamos que son los últimos datos que tenemos actualizados, pues a partir de un diámetro de 34 centímetros vemos que tenemos bastante número de pies y también tenemos volumen que se pueden resinar, que tienen el diámetro para abrir nuevas caras de resinación. En cuanto a la comparación de fracción de cavidad cubierta, observamos que dentro de toda la masa de pino pinaster tenemos pinares con una fracción de cavidad cubierta entre 40 y 100% de 78.000 hectáreas aproximadamente, que supone la mayoría del porcentaje, y unos pinares con una fracción de cavidad cubierta semiabierta de 10 a 39% de 12.000 hectáreas. En total, pinares de superficie de Pinus pinaster, 90.000 hectáreas, actualmente según el último inventario. En cuanto a un análisis de la superficie forestal pública, como quien dice, en Segovia tenemos número de propietarios públicos 291, ayuntamientos, la comunidad, bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Superficie pública al 50% aproximadamente, 173.000 hectáreas aproximadamente. Tamaño medio, 600 hectáreas, un tamaño de explotación, pues se puede decir que bueno. En este gráfico vemos rápidamente la comparativa de utilidad pública, son la mayoría de montes de utilidad catalogados de utilidad pública, y el restante pues, de libre disposición. Si analizamos el tipo de propietario público, pues bueno, nos encontramos que el mayor porcentaje lo tienen los ayuntamientos, luego entidades asociativas, como puede ser la Comunidad de Vía y Tierra o Ella Poca, que son un poco las más famosas, comunidades autónomas, entidades locales menores, el Estado, pero bueno, el Estado en resina es Balsaín, no entraría, y otros que bueno, es una beneficencia que está cerca de Chatún y de Techañi. Superficie. En verde, especie principal Pinus pinaster. En amarillo, especie secundaria cuando es principal, pino piñonero. Pues aquí observamos que todo se sitúa en la zona de Coca, Cuéllar, Cantalejo, Aguilafuente y aquí un poco por Carabias. Pero todo se centra en la zona noroeste de la provincia. En cambio, donde hay esa especie secundaria, el Pinus pinaster, porque la principal suele ser el pino piñonero, pues vemos que es una masa más residual, en este caso.
Comparado con la privada, parecemos que los montes privados son los montes dormitorio, porque parece que los perimetran a los públicos. Pero bueno, es una superficie igual de importante, pero igualmente, aquí ¿qué problema tenemos? La fragmentación, el minifundio, el famoso minifundio. Minifundismo, carencia de gestión sostenible, falta de rentabilidad, terrenos en desuso, igual a fragmentación, o más bien al revés. El mayor problema que tenemos es una masa no aprovechada, la privada. Analizando un poco por encima de los instrumentos de donación forestal, pues bueno, siempre se ha seguido en Segovia un método de tranzones resineros o por su efecto tramos periódicos. Pero bueno, actualmente nuevos proyectos y demás se utilizan con métodos más flexibles, tramo móvil, tramo único. Y bueno, aproximadamente se resina el 25% de la superficie, el tramo de preparación o el de destino, como los que están en los acreedores sucesivos uniformes. Resignación se suele hacer de 50 a 80 años, obviamente acorde al turno estipulado. Y bueno, el diámetro de apertura en los pliegos de condiciones actualmente en Segovia es de 34 centímetros. Tratamientos silvícolas, 15 años, claro, y poda al menos 4 metros para que abarque la cara del pino. Y 2 tearas fuertes antes de la edad de resignación, alcanzando una densidad baja muy pronto, pues para que el monte esté preparado perfectamente para actuar. Seguimos con... Dados estos criterios, se eligieron, como hemos dicho, tenemos la superficie forestal de Segovia, pues elegimos 2 comarcas forestales, por excelencia, Popa y Cuéllar, lo teníamos fácil nosotros. ¿Qué hicimos ahí? Caracterización del tejido socioeconómico, encuentros con los principales agentes y, bueno, lo que hemos hablado en el grupo operativo, intentar profesionalizar el oficio. Caracterización del tejido socioeconómico, pues bueno, vamos a hacer una breve descripción. Como hemos dicho, principal problemática: propiedad mal estructurada, minifundios, propiedad desconocida, falta de superficie continua que haga beneficiosa esa mata, a diferencia del monte público que hemos dicho que eran superficies de 590 hectáreas de media, falta de formas jurídicas que agrupen en la propiedad forestal, tenemos la concentración forestal, la caja de Pandora, la agrupación de productores, ayudas, subvenciones, fiscalidad. Bueno, hay de esas preguntas que estamos trabajando en ellas, pero bueno, es un tema que complicado, pero bueno, seguimos con ello. Falta de tratamientos silvícolas en lo privado, también en lo público, obviamente más en lo privado, pero bueno, encontramos un monte no trabajado previamente para el aprovechamiento resinero. Eso que conlleva, ahora que está tan de moda, como decía Juan Carlos, los incendios forestales, abandono del medio rural y la baja rentabilidad de los terrenos, como decía ayer Sigfredo. Aquí pues ponemos el claro ejemplo de un monte de pinaster quemado, cortado, y solo hay que ver la fragmentación, cómo se disponen las parcelas, los recintos, que bueno, yo creo que sobran los comentarios. La industria, bueno, ya sabemos todos, estamos todos aquí, de hecho, hemos cobrado todos que tenemos en Segovia la resina natural en Cuéllar, Blesa Resinas en Coca, en Navardero, bueno, pues en Navardero obviamente, y Resinas Alfonso Criado. ¿Diferencias? ¿Por establecer alguna? Bueno, aparte de que son de primera y segunda transformación, cada cual de lo suyo, en algunos casos la propia empresa licita lotes de resina públicos y privados con el fin de obtener matas resineras. En cambio, otras empresas cuentan con resineros por cuenta propia. Quien licita sobre el monte es el propio resinero. Yo creo que es algo también importante a mencionar. Aquí, obviamente, como veis, se sitúan todas las empresas donde está la masa de pino negral. El resinero, ayer hablamos que, según los datos de la mesa de la resina, pues hablábamos de 400, 500 resineros. Y ya dijo María, bien dicho, que actualmente en Segovia ellos ven que no pasamos de los 300. Pero bueno, para hacer un balance general, pues la mitad de los resineros pues cotizan la seguridad social, bueno, periodos de 5 a 7 meses, no todos trabajan la campaña completa, y si hubiese que hacer un porcentaje, pues está el 80% en el régimen especial agrario y en el régimen general el restante. La mayoría, como han dicho anteriormente, autónomos, la mayoría del colectivo. Cerca de 2 cooperativas importantes que pueden actuar en Segovia, bueno, he mencionado a nuestro compañero Alejandro de Pinaster, y bueno, Rincón de la Vega, iba a decir de Alejandro, de Jano, pero bueno, de la que era de Rincón de la Vega, ahora es de Borja. Y bueno, ahí pues vemos que las cooperativas hay una mayor logística, obviamente, y una mayor capacidad para negociar incluso los precios. El resino va a derroñar muchos de los resinos autónomos y no saben qué le van a pagar por el kilo de miera, y eso también es un problema. Claro. ¿Quién puede tener capacidad para negociar? Pues alguien que tenga muchas toneladas. Y bueno, también hay una gran problemática que tampoco se ha mencionado, yo creo que en estas jornadas, que es la existencia de contratos en situación desconocida, contrato formal. Hay una problemática que algún día hablaremos del falso autónomo. Pero quien conoce el sector pues sabe de lo que hablo.
En mi opinión, he puesto un recuadro que la mayor complejidad para unir este colectivo es muy dispar. Hay muchas diferencias de las personas que resignan. El tipo de resinero, cooperativa, autónomo, ni los autónomos por cuenta ajena tienen la misma opinión. Por lo cual, yo creo que eso conlleva que no se unifiquen criterios o peticiones que se puedan hacer representativas para todo el colectivo, aunque cada uno después opine de una forma o tenga una manera de trabajar, como ha dicho Alejandro. Por último, métodos más utilizado rayón y pica de corteza en las encuestas que hemos realizado, sobre todo pica con corteza ascendente y pasta brasileña, la más utilizada, y contrato, adjudicación directa, cuenta propia a los autónomos. Bueno, las empresas donde va la resina, a las de Segovia, principalmente las de Segovia porque estamos aquí. Hablamos de rentabilidad mínima siempre de €1, pues yo creo que ya según están los costes, ya no es €1, es 1,20 quizás, o 1,30, no lo sabemos, pero bueno, la rentabilidad mínima yo estoy seguro que ha subido ya de ese euro. Incertidumbre, como acabo de decir, que los resineros empiezan a derroñar, no sabiendo el precio en su mayoría con el que van a contar de su campaña. Imaginamos que empezamos a derroñar y empezamos, se dicen, los precios están este año a 0,80. Pues lo mismo, imagínate el resinero. Este año, por ejemplo, están contentos hoy. Claro está. Y bueno, como he dicho, 2022 precios estables, 2023 igual, la eterna pregunta. Todo esto lo hemos hecho, como os he dicho, con la caracterización realizada por las reuniones que os ha comentado anteriormente Alejandro. Hicimos las principales, aunque hemos trabajado sobre el territorio, pues hicimos las principales en Coca y en Cuéllar. La de Cuéllar tuvo bastante éxito. Tuvimos mucha frustración de opiniones y aunque eran dispares, pero bueno, aunamos un buen repertorio y conclusiones. Y también Coca, porque por un contexto de que las ayudas quizás no representen la solución por la parte del colectivo, pues no se creó ese feedback, como quien dice, para que asistieran. Yo no vamos a defender ni mucho menos las ayudas, simplemente queríamos explicarlas para que todo el mundo fuese conocedor y que decidiese si le parecía bien o no. Seguimos, bueno, gestión del oficio, pues bueno, aquí ya saco las conclusiones para no enrollarme mucho más. Los entes que pueden formar parte de la solución es la administración local, Diputación Provincial, Agricultura, Medio Ambiente y Empleo. En la actualidad no se han llevado a cabo medidas paliativas del sector resinero desde Empleo y Agricultura, no las hay. Diputaciones provinciales, pues a diferencia de Soria o nuestros compañeros de León, pues aquí en Segovia, que seguramente sea por el gran número de pinos que hay, pues no existen esas ayudas de alquiler de pino, por ejemplo. Una rebaja también del precio inicial por parte de la entidad local, ayuntamiento, bueno, y el servicio territorial que establece el precio mínimo de salida, como quien dice, pues no significa tampoco que no asegura una menor cuantía en la subasta, porque se puede bajar el precio, pues luego el resinero, quien sea, paga más por ese alquiler, pues bueno, estamos en las mismas. Al final, esa rebaja no ha supuesto una bajada del alquiler del pino a la hora de salir a subasta. Y bueno, en el nivel contrato territorial en la provincia de Segovia, pues las ayudas que ha comentado Alejandro, que bueno, se han aprobado aprueba bases reguladoras de concesión de ayudas destinadas a la mejora de la actividad resinera. El plazo para realizar las aportaciones finalizó el 17 de junio de 2022. Bueno, en la actualidad ha finalizado el proceso de concurrencia y las mismas tienen previsión de convocarse a finales de este año o inicios de 2023. Nunca se sabe con estas ayudas cuándo saldrán. Seguramente se hagan en Navidad, cuando no esté, ya se verá. Vamos a hacer un pequeño análisis de estas ayudas que creo que es importante. Bueno, el primer objetivo, pues mejorar las condiciones laborales de los resineros en los meses sin actividad. Bueno, ese es el objetivo, finalidad, actuaciones de mejoras en masas forestales que cuenten entre sus especies masas arbóreas con pino negral. Con las consultas que hemos realizado se puede ejecutar esos trabajos forestales en masas no forestales que no sean de resignación. También se puede hacer la mata o la superficie de los pinos que se van a meter en el expediente pueden ser el tramo de preparación. Y por lo que creemos, se pueden ejecutar esos trabajos en frondosas, mecinas, bueno, no tiene por qué ser en la misma mata. En el monte público tenemos que la mayoría de los tajos, muchos de ellos ya están dados. Y bueno, en Segovia, en este caso particular, hay muchos montes privados donde se puede ejecutar esos trabajos, implementar esos trabajos. Terrenos aptos, bueno, no me voy a meter a hablar, bueno, sobre todo terreno forestal, todo aquello que no sea agrícola y que se pueda considerar como forestal, pastizal, pasto arbustivo,
En IVA, por ejemplo, el pinar está considerado como pasto arbustivo. Pero a la hora de la ayuda, SIGPAG te obliga a estos usos. Terrenos no admitidos, contratos convenios, bueno, acogidos a otras ayudas de subvención. Actividades subvencionables, el plan de actuaciones, que es quien va a establecer todo el plan, clareos, podas, eliminación de restos, recogida, desbroces, lo que se vienen siendo labores comunales de toda la vida. Tratamientos silvícolas. Estas ayudas, estas actuaciones estarían subvencionadas al 100%. ¿Qué se tiene que elaborar para ello? Un plan de actuaciones, que ahora os explico un poquito, pero bueno, dotación presupuestaria es de 1 millón de euros, será de 1 millón de euros, y el importe máximo por cada expediente, 150.000 euros. Los criterios de valoración, que es lo que crea un poco más de conflicto, pues es que se fomenta pues, 50 puntos a sociedades laborales, comunidades de bienes, sociedades civiles y bueno, otras entidades de derecho privado. En cambio, pues bueno, 40 puntos para personas jurídicas legalmente constituidas, agrupaciones 30 puntos y la persona física 20 puntos. Otro que crea disparidad de criterios, pues es que al final para obtener un expediente al menos 20.000 pinos. Bueno, la meta media de un reseñero autónomo, ¿cuánto es? 5.000, 6.000, 7.000. Pues ahí tenemos un principal problema para que esta ayuda pueda ser aceptada sin explicación por un reseñero autónomo. Se fomenta también que tu localidad donde tienes la mata esté en un término municipal con riesgo de incendios. Y bueno, hay una serie de criterios que al final se resumen que existe una solicitud, esos criterios se valoran, se recibe una puntuación por ellos y la Junta dice, pues tienes una puntuación acorde a la nota de corte que hemos puesto. Pues ya habría que entregar en la documentación el plan de actuaciones elaborado por un técnico y bueno, documentos que acrediten pues la agrupación, pues es un plan indiviso, declaraciones responsables sobre los terrenos y finalmente con ese plan de actuaciones se saca una resolución de concesión de ayuda acorde al plan de actuaciones emitido por la Dirección General. Así como resumen, aunque esto es muy tedioso y ya como falta poco tiempo, quien esté interesado nos mostramos partícipes a colaborar con vosotros, a explicaros. Tenéis nuestro contacto, si nos lo pedís a IDA, Grupo Operativo, para eso estamos. Y bueno, así hice un balance, un cálculo medio de lo que podría repercutir la ayuda sobre el resinero y bueno, aunque son tarifas que abarcan numerosas actuaciones, por estimar una actuación media, yo establecí como estación media un clareo de 100 a 250 pies por hectárea o una poda de 100 a 250 pies por hectárea de latizal alto, entre 10 y 20 centímetros. ¿Esto que conlleva? Que acorde, si se encuentra el terreno en limitaciones altas, pongamos limitaciones altas, la pedregosidad, la pendiente, etcétera, limitaciones medias, limitaciones bajas, terreno llano quizás, limitaciones bajas, pues se van a obtener unos rendimientos por hectárea. Es decir, la ayuda te va a subvencionar por hectárea, por ejemplo, si tenemos pendiente, pues con estas actuaciones alrededor de 1.700 euros por hectárea. Si es un terreno llano, 1.095. ¿Qué ocurre? Obviamente, a mayor densidad, si en vez de 250 pies por hectárea son 500, se paga más la actuación de clareo o de poda. O al revés, si hay menos, se pagaría menos. Las frondosas se pagan más, por ejemplo, una mayor de altura de poda se paga más, es decir, es muy relativo, pero así os hago una estimación media. En el siguiente cuadro y último, pues importante, hemos dicho expediente mínimo 20.000 pinos. ¿Qué ocurre aquí? Que pueden formar 4 resineros con 5.000 pinos un expediente de 20.000. ¿Qué rendimiento podría tener estos resineros? Pues las limitaciones que hemos puesto antes. Acorde a los criterios que os acabo de decir, limitaciones medias, altas y bajas, para que en los meses que no haya actividad resinera, que son los 3 meses de campaña, 3-4, bueno, algunos estos 3 meses, 4 pueden acordar al resinero que te lo diga, pues bueno, se podría alcanzar una repercusión cada mes, en esos 3 meses, de 1.667 euros por mes, como mucho, una persona que tenga 5.000 pinos. ¿Por qué? Me diréis. Porque se establecen en la ayuda unos tramos de 5.000 euros por cada 5.000 pinos, es decir, sale básicamente en ese tramo 1 euro por pino.
Si quiero recibir toda la ayuda que me corresponde en ese tramo, necesito compulsar, como que dice, ejecutar trabajos alrededor de 2,5 o 5 hectáreas en este caso. Claro, nada más de media, pero por ejemplo, si es llano y no hay poco trabajo, serían muchas más. En cambio, son 3 hectáreas con mucho combustible, con mucha continuidad vertical y horizontal, son muchas menos. Es un poco tedioso, pero luego no es tan complicado de entender. Pero bueno, para recibir el máximo importe, el resinero debe encontrar zonas de actuación para ejecutar sus trabajos. Aquí, aunque esto es pionero, no es el ejemplo perfecto, pero bueno, zona no subvencionable y esto zona subvencionable. Eso es importante, es decir, hay que buscar estos montes, porque estos, como es lógico, no lo van a subvencionar. Conclusión de las ayudas, pues bueno, fomenta las figuras con logística y capacidad técnica. Es decir, está claro que la Junta está llevando un poco a formar agrupaciones dentro de estos expedientes, o en su caso a modelos profesionales como puede ser una cooperativa. ¿Qué ocurre? La mayoría de resineros no tienen medios para realizar los trabajos silvícolas, que puede ser un problema. Es un problema. Otra cuestión, el elevado número de pinos mínimo para acceder. El resinero que tiene una mata normal necesita agruparse, hacer un acuerdo de agrupación. Otra necesidad, falta de formación para ejecutar esos trabajos. Y a veces cuando hablamos de esos trabajos, daros cuenta que son trabajos que sobre todo se realizan sobre latizal. De latizal no pasa fustal, es decir, son de 20 centímetros hacia abajo. Por lo cual tampoco no es tan complejo como si tuviéramos que tirar pinos enormes, que eso también pues alivia mucho a los resineros con los que hemos hablado. Obviamente dudas también sobre la facturación de los trabajos y bueno, disparidad de opiniones. ¿Éxito? Pues lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Conclusiones de la asociación que hemos sacado y que bueno, ha explicado bien Alejandro. Actualmente pues, existe la Asociación Nacional de Resineros, bueno, y la asociación de Juan Carlos también, como nuevamente definida. Y bueno, lo primero que me dicen a mí, hijo, mientras a mí me paguen más de €1,20, me paguen como este año, me da igual lo demás. Déjate de agrupaciones, déjate de tal, que yo este año estoy tranquilo. El próximo año pues ya se verá. Pero ahora mismo que me paguen bien, y si eso, pues ya veo si me quiero agrupar o no me quiero agrupar. Pero yo este año, pues lo hemos notado en las reuniones, se está contento con el precio, claro está. Lo que he dicho antes, la disparidad del tipo de resinero, como también la idiosincrasia histórica que en Segovia, para bien o para mal, nos condiciona. Tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos malos vicios. Nuestros compañeros de León han creado una agrupación provincial, y aquí es más complejo, porque al final, como digo, pues tenemos una logística histórica que, bueno, que para bien o para mal, somos precursores en muchas cosas, pero en otras cosas, pues, todavía somos muy reticentes. ¿Qué ocurre? Lo que os he dicho ya varias veces. Para acceder a las ayudas, 20.000 euros, 20.000 pinos como mínimo. Se necesita acuerdo de agrupación. Y bueno, yo, desde mi punto personal de estas ayudas, yo creo que la falta de divulgación de las ventajas, el desconocimiento de otros expedientes del mismo calado. Ahora mismo en Segovia nosotros, por ejemplo, desde la asociación, estamos ejecutando trabajos que son idénticos a estos, de esta ayuda. La única diferencia es que en esta ayuda se hace una discriminación positiva hacia el resinero. Pero nosotros actualmente estamos trabajando en muchos montes de Segovia, de Pinaster, con estos expedientes sin ningún tipo de problema y agrupando no resineros, sino propietarios. Puede ser, se puede hacer. No digo que sea la solución, porque no creo que sea la mejor. Ayer hablaron de pago por servicios medioambientales, o lo que se hace en la PAC, como un agricultor, pero bueno, por ahora, como dice Alejandro, hablamos de lo que tenemos. Y esto es lo que tenemos. Yo os animo que nunca, pues aunque podéis tener un pensamiento negativo contra la ayuda, pues bueno, informarse y que para una ayuda que sale, pues al menos intentemos cogerla, que eso no es excluyente del resto. Porque a mí también me encantaría lo del contrato territorial y demás, pero bueno, ahora trabajamos con esto actualmente. ¿Qué estamos trabajando ahora? Pues bueno, estamos haciendo un listado de expertos en Castilla y León, con nuestros compañeros de GEA Forestal y bueno, dentro del grupo operativo, y vamos a establecer un modelo de cooperación y comunicación entre expertos. ¿Por qué? Porque todas las provincias, comunidades de España
cuentan con numerosos trabajos, mucha información y proyectos, y a veces nos solapamos o a veces no sabemos qué se ha hecho, lo vamos a repetir. Pues bueno, la idea es poner toda esa información en una página o en un sitio común para que todo el mundo pueda acceder, resineros, propietarios, empresas y bueno, gestores. Por último, os comento una agrupación que estamos haciendo piloto de agrupación resinera también dentro de estos grupos operativos, y hemos constituido la Asociación de Propietarios Privados de Cabezuela. Hemos peleado mucho, pero bueno, hemos conseguido un acuerdo de constitución de agrupación resinera y de prevención a los daños a los incendios, que es la otra ayuda que es muy similar a esta. Aquí nos veis yendo uno por uno con los propietarios diciendo, a ver cuál es mi parcela, buscándola en el ordenador. Se ponían contentos, la verdad, era un trabajo muy gratificante, pero claro, eran muchos. Pero bueno, fue muy bonito y seguimos trabajando en ello, claro. Fijaros. Está enclavado entre dos montes públicos. Esto es Cabezuela, las Terras de Cuéllar, hacia allá Cantalejo. Parcelas de 1 hectárea, menos de 1 hectárea. Esto es un... aquí hay que buscar la solución. Esto tiene 500 hectáreas, súper. Todo junto puede ser un monte público de 500 hectáreas. Se puede hacer un instrumento de evaluación forestal, cortar madera, resinar. Pues todo esto supone, bueno, no todo, hay parcelas grandes de privado, pero este es el mayor problema que tenemos. Dijeron ayer, Alejandro no, Cunningham, que había mucho espectro. Pues sí, hay muchos pinos que resinar. Lo que no sé si habrá resineros, que ese es el mayor problema que yo creo que saco de estas ponencias. Bueno, como finalmente seguimos trabajando en ello, es un proceso muy lento, es como el de las pastas, Jano, muy lento todo esto hasta que se va pues, poniendo en marcha, pero se han alcanzado la firma de 100 propietarios y se han alcanzado bueno, una superficie superior a 200 hectáreas, que está bastante bien. Y a falta de formas jurídicas o que saque hacia adelante concentraciones forestales, que nosotros seguimos inmersos y peleando por ellas, pues tenemos que agrupar a propietarios. En este caso, propietarios, y que estos propietarios luego subasten o saquen sus pinos acorde a un instrumento de ordenación forestal, donde se definan los tramos de regeneración o de destino, tramo de mejora o de preparación, pues implementar una ordenación forestal en esto. Y aquí yo creo que es la base. También me gustaría decir que creo que nos ha dicho que también es importante, que hemos hablado del decaimiento del pino o pinaster. Creo que en esta jornada no hemos hablado, si me equivoco me lo decís. Pero sí que es cierto que también estamos constatando, no sé si en otros sitios, pero aquí en Segovia, pues cómo va a evolucionar el Pinus pinaster en un futuro, ante el cambio climático o la falta de agua o su peor resistencia a priori acorde al pino piñonero. No sé si vosotros habéis visto muchos montes, pero en montes de Pinus pinaster el regenerado muchas veces es de Pinus pino. ¿Cómo va a reaccionar el pino resinero en un futuro? Pues también yo creo que son las variables que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de la resina. Y bueno, con eso, muchas gracias. Vamos al café.